Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Vamos a tocar el tema de hoy, el peligro de la idolatría. El peligro de la idolatría. Quisiera comenzar haciendo una pregunta. Si alguien viniera a ti en el día de hoy y te hiciera la pregunta, ¿cuál es el pecado más antiguo de la humanidad? ¿Cuál sería tu respuesta, hermanos? ¿La desobediencia? Bueno, es posible que cada uno de nosotros, como Rogelio, provea una respuesta distinta, ¿verdad? Pero yo creo que con toda convicción, que el pecado más antiguo que la humanidad ha tenido es la idolatría. Si nosotros entendemos por idolatría cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier idea, persona que desplaza a Dios a un segundo lugar, ¿sí?, para confiar en aquello que ha ocupado el primer lugar, que en este caso es Dios, eso es la idolatría. Si lo pensamos así, podemos ver que en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? La mentira de Satanás que le vendió a Adán y a Eva, ¿sí?, reemplazó la verdad revelada por Dios previamente. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Les mintió. Reemplazó esa mentira, la verdad que Dios ya les había dicho. Mira, no comáis de ahí. Era verdad. Porque el día que tú comieres de ese fruto, entonces se abrirán otras puertas y tú estarás en una condenación, tú estarás ya alejado de mí. Y así ha surgido el primer ídolo, por así decirlo. Y desde entonces nosotros hemos estado fabricando ídolos de todos tamaños, de todos colores, de todo esplendor y funcionalidad. Nosotros hay una funcionalidad en los ídolos, aunque nosotros no lo reconozcamos, pero lo hay. Los ídolos no nos salen a buscar a nosotros, hermanos, porque por definición los ídolos están muertos. Nosotros salimos a buscar a los ídolos para llenar una necesidad que no hemos permitido que Dios llene en nosotros. Por eso es que nosotros creamos ídolos. Por tanto, a mayor número de temores, mayor es el número de ídolos que yo fabrique en mi corazón. Mientras mayor sea mi necesidad de la aprobación del hombre, por así decirlo, mayor será la cantidad de ídolos en que nosotros encontremos una identificación como tal, por una necesidad que hay. Y esa es la razón por la que yo creo que en el pasaje de hoy, aunque en otro contexto, sí, de otra manera, tiene mucho que enseñarnos este pasaje que vamos a leer el día de hoy. Cuando llegamos a la parte donde yo quiero que enfoquemos el mayor tiempo del sermón, entonces vamos a ver el por qué le estoy diciendo todo esto. El pasaje que vamos a ver hoy es un pasaje que nos deja ver precisamente la inclinación del corazón del hombre, que es la idolatría. Vamos a leer Hechos capítulo 14, versículo 1 al 7. Hechos capítulo 14, del 1 al 7. Antes de leerlo, voy a ir, como siempre les he dicho, paso a paso a lo largo que hemos leído en este libro de los Hechos, en donde a través de la palabra vamos a ir explicando de una manera narrativa lo que hace Lucas, de una manera narrativa explica, y vamos a ir desglosando y aplicando poco a poco en la medida que vamos desarrollando los eventos que se originan aquí, ¿sí? Entonces el texto nos dice, Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿Quiénes entraron?
precisamente Pablo y Bernabé. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Fíjense, una gran multitud de judíos. Asimismo de griegos, o sea, los gentiles, ¿sí? Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Qué pasó ahí? Concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. No sé si pudieses notar un patrón que se repite constantemente en el libro de los Hechos, ¿sí? Paso número 1, primero hay una predicación de la palabra, ¿no? Después hay una conversión, y aquí el texto nos dice que una gran multitud de judíos y griegos creyeron, o sea, la conversión. No simplemente que algunos creyeron, sino que una gran multitud creyó en el Señor. Paso número 2, se produce a través de la predicación y la conversión, se produce una división allí. Paso número 3, aparte de la división, hay una confirmación de parte de Dios en medio de la oposición, muchas veces acompañada de señales y prodigios, como lo vimos aquí. Eso va seguido de una persecución después. Y esa persecución termina, ¿saben cómo, hermanos? Con la expansión del evangelio, porque dice que Pablo y Bernabé, cuando supieron de esto, huyeron a Listra y a Derbe. ¿A qué? ¿A esconderse? ¿A meterse en una cueva y decir, ay, no diga nada que estamos aquí? No, sino fue precisamente que se produjo la expansión del evangelio. Ok, no nos admitieron aquí, vámonos a Listra, vámonos a Derbe, vámonos a otros lugares, Licaonia, vámonos para allá. Y eso ya lo hemos visto en otros pasajes que se dio de la misma manera. Lo veremos en otros pasajes futuros, y es como si Dios tuviera un plan a seguir a través de todo esto. En una ocasión, la predicación se está dando en ese lugar, en Iconio. Usted lo sabe, ya lo leímos. Y dice Lucas que la palabra fue predicada, ¿sí? De tal manera que la unción del Espíritu de Dios que estaba sobre los que predicaban, en este caso Pablo y Bernabé, ¿sí? Se predicó de tal fuerza, con tal convicción, que no solamente respondieron algunos a la predicación, sino una gran multitud fue en ese momento conversa, fue en un momento dado convencida, persuadida por el poder del Espíritu de Dios. La predicación apostólica siempre tuvo una alta efectividad, hermanos. De hecho, comenzó en el día del Pentecostés. Ustedes recordarán que en un sermón, cuando se levanta Pedro, 3,000 nuevos creyentes se convierten en ese momento. Así de efectiva fue la predicación apostólica en su momento. Pero tenemos que recordar que la predicación de la palabra no siempre cae en terreno fértil, en tierra fértil, ¿no? Cristo nos enseñó eso en la parábola del sembrador, donde un sembrador salió a sembrar, dice, ¿no? Fue esparciendo la semilla, ¿sí? Alguna semilla cayó en terreno fértil, pero otra cayó entre espinos y otra cayó entre terrenos pedregosos, y que cuando salió el sol, ¿sí? Quemó alguna de las semillas, y en otros lugares, en otros casos, palabras fueron recibidas
la semilla fue recibida en los corazones de otras personas, como lo mencionaba Jesucristo, ¿sí? Y trajo un gozo temporal en las personas, o sea, que creyeron en Cristo, se animaron, se fortalecieron y dijeron, ya, y llegó el sol y ¡paz!, los quemó. Y fue un gozo temporal nada más. Y eso lo explica en Mateo capítulo 13, usted lo puede buscar en su casa. Dice, pero que cuando vinieron las tentaciones de este mundo, ¿sí?, y las presiones o preocupaciones de este mundo, pues ¿qué pasó con esa semilla o ese fruto? Se marchitó la semilla que había sido sembrado, y aún la semilla que cayó en el terreno fértil, que usted diría, no, este hermano va para más, este hermano va para mucho, Dios lo va a usar. Pero llegando las preocupaciones de este mundo, las presiones, incluso las tentaciones, esa semilla se marchitó. Pero en otros casos trajo diferentes resultados. En unos casos trajo al 30 por 1, al 60 por 1, y otros dice al 100 por 1. También trajo resultados buenos. Eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo aquí en Iconio, ¿sí? En el versículo 2, que estábamos leyendo, 14:2, nos dice que hubo un gran grupo que creyó en el Señor Jesús. Ese grupo, otro grupo no creyó en el Señor, ¿sí? Ese otro grupo que no creyó excitó y llenaron de odio los ánimos de los gentiles. ¿Contra quién? Contra los apóstoles, en este caso Pablo y Bernabé. Vean cómo es influenciable la opinión del ser humano. Cuando alguien te dice, no vayas, y en pocos minutos, ¿sí?, en pocos minutos te convencen a que no hagas esas cosas. Cuando alguien viene y te cuenta algo negativamente acerca de una persona, de un grupo, y muchas veces en cuestión de minutos la opinión de esa persona cambia. ¿Por qué? Por la influencia de la otra persona. Aquellos que quizás tenían una opinión neutral comienzan y agregan esta opinión condenatoria hacia la otra persona. Si alguien te dice, oye, ¿qué crees? Que pasó esto y esto y eso, pero ¿verdad que está mal? No, sí está mal, ¿qué quieres? Y tú te quedas así. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí en Iconio. Hubo una respuesta inicial. ¿Cuál fue la respuesta inicial? Que abrazaron el evangelio, creyeron en el evangelio, pero uno de los judíos no creyeron, y con ellos fue suficiente para inyectar odio a los gentiles, y en cierta manera pudieran haber sido neutrales en contra de esta persecución, hermanos. Entonces así es como se van dando las cosas. Predicación con conversión. Hay una división que se ve claramente en el versículo 4. Y la gente de esta ciudad estaba dividida, dice en el versículo 4. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. La predicación de la palabra produce división, hermanos. La predicación de la palabra es como una espada que frecuentemente crea esa división, ¿sí? También es interesante ver cómo judíos, ¿sí?, siempre produce, o en esta casa la predicación de la palabra siempre produce una división. La predicación de la palabra es como una espada que frecuentemente crea una división. Usted mete el cuchillo, ¿verdad?, a una manzana, ¿no? Y la parte de la manzana, ¡paz!, ¿qué crea en esa manzana? Una división. Bueno, la palabra de Dios también es así, que es penetrante, cortante, y crea una división. Crea una división en los que sí agarran el evangelio y los que no agarran el evangelio. También es interesante ver cómo los judíos y los gentiles, vean cómo es este trato. No tenían un trato, o no tenían, trato uno con el otro entre judíos y gentiles. Acuérdense que no se llevaban ellos, porque los judíos eran muy celosos de sus raíces hebreicas, ¿no? Y que los judíos odiaban a los gentiles. De hecho, algunos rabinos pensaban y enseñaban
que Dios había creado a los gentiles para alimentar el fuego del infierno. Imagínense, así lo pensaban algunos rabinos judíos. Y sin embargo, ahora ellos tienen un enemigo en común, tanto gentiles como judíos. ¿Cuáles son sus enemigos? Pablo y Bernabé, la palabra del Señor. Y en este caso se está representando por Pablo y Bernabé, y ahora judíos y gentiles se unen contra ellos, exactamente como hicieron en el juicio con Cristo, donde el poder romano, o sea, los gentiles que representaban a los gentiles, se unieron a los saduceos, escribas y fariseos que representaban a los judíos en contra del Santo Hijo de Dios. O sea que la oposición está surgiendo, y sin embargo en el versículo 3 nos dice que tanto Pablo y Bernabé permanecieron allí por un largo tiempo predicando la palabra valientemente, a pesar de que había una oposición allí, confiados en el Señor. Y ahí está la clave. Esa gente era como no, Pablo y Bernabé eran como no intimidables ellos, en cierta manera, porque tenían tal confianza en el Señor que aún en medio de la oposición, en vez de ellos retirarse de allí como muchos haríamos en un momento dado, ellos continuaron predicando la palabra con valor. Dice la Biblia que lo hacían con denuedo por el poder del Espíritu de Dios. Y ahora en el texto, en el versículo 3, confirma dicha palabra. Dice que concediéndoles hacer por mano de ellos señales y prodigios. Vean cómo Dios actúa allí. Si hay algo que marcó la vida de los apóstoles, hermanos, y que pudiéramos hoy poner como un enunciado, por así decirlo, en un verdadero ministro del evangelio, que está dispuesto a sufrir por causa de la predicación de dicho evangelio, y el sufrimiento que él experimentará en un momento dado no detendrá su predicación. ¿Por qué? Porque está lleno de valor del poder, está empoderado del poder del Espíritu de Dios. Menciono esto porque el texto nos dice que se produjo odio y división entre la multitud, y sin embargo, dice la Biblia, que ellos permanecieron ahí por un largo tiempo. No sabemos cuánto tiempo. ¿Qué hicieron mientras estaban allí? Sintiendo en la nuca el aire de ellos que les respiraban odio y maltratos, predicando. Ellos estaban ahí predicando la palabra bajo la confianza depositada en Dios, hermanos. Entonces, hasta ahorita donde llevamos, en este orden estamos viendo lo que está pasando. Hay una predicación, hay una división, hay una confirmación de parte de Dios con señales y prodigios, y lo próximo, que es el número 4, entra una persecución definida en el versículo 5. Dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos, ¿y a qué, hermanos? A apedrearlos. O sea, hubo una persecución. O sea, ellos estaban listos para quitarles la vida, simplemente porque predicaban a Jesús. A lo largo del libro de los Hechos vemos el paso número 5, que genera toda esa persecución, genera una expansión del evangelio. Porque en este caso, cuando los apóstoles se enteraron que pues estaban tramando algo para maltratarles a ellos, para apedrearles, ellos se fueron a Liconia, a Listra, a Derbe y a sus alrededores, dice la Biblia. Y dice el texto que ahí continuaron predicando el evangelio, ¿sí? Versículos 6 y 7, ¿no? Que ahí siguieron predicando el evangelio, de manera que este evangelio ahora se movió de Iconio a Listra, a Derbe y a otras regiones circunvecinas, ¿sí? Bueno, una de las regiones donde el evangelio se predicó fue en la ciudad de Listra allí. Y allí es donde vemos la idolatría del hombre, el peligro de la idolatría, como se tituló este mensaje el día de hoy. Pero antes de leerte, ¿qué pasó en Listra? Déjenme comentarles sobre una leyenda que detrás de esta población de Listra, donde se ocurre todo esto,
hay una leyenda para que nosotros podamos entender mejor su reacción que tuvieron esas personas en Listra. Los habitantes de Listra tenían una leyenda que decía que en el pasado los dioses Júpiter en romano, o diríamos así, ¿sí? Y Zeus en griego, ¿no? O sea, Júpiter y Mercurio, ¿no? Decían que habían tomado forma de hombre y habían venido a Listra, a esta ciudad. Y esos dioses, convertidos en hombre, visitaron 1000 casas, 1000 hogares. Y en las 1000 casas, 1000 hogares los rechazaron. Pero que finalmente una pareja de ancianos los recibió, y como consecuencia de eso los dioses convirtieron su casa humilde en un templo y le dieron al esposo la potestad de ser sacerdote y a la esposa de ser sacerdotisa, y que estos dioses partieron no sin antes quemar los 1000 hogares, las 1000 casas que los habían rechazado inicialmente. Tienes que tener esta leyenda detrás de la historia que les voy a comentar ahorita, lo que vamos a leer, porque es básica, porque ellos empiezan la adoración ante ellos. Versículo 8 al 13, vamos a leerlo. Hechos capítulo 14 del 8 al 13. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, o sea, una persona estaba sentado allí, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, o sea, Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo Pablo a gran voz: levántate de derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Por qué a Pablo Mercurio? Porque se supone que Mercurio era el dios de la comunicación, ¿sí? Y Pablo es el que estaba hablando y hablando. Sigue el versículo. Por esto era el que se llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, o sea, un sacerdote que ya estaba en el templo de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ¿qué? Ofrecer sacrificios. ¿A quiénes? A Pablo y a Bernabé. Pablo está predicando, Pablo se encuentra con un paralítico, Pablo fija los ojos en este hombre que nunca ha caminado, se percata sobrenaturalmente que en él hay algo, una fe, el cual puede ser sanado este paralítico. Con eso Pablo a una gran voz le dice: levántate, ponte derecho y camina, y anda. Y este hombre comenzó a andar. Eso hace que la población reaccione, hermanos, quizás teniendo la leyenda muy presente. ¿Se acuerdan la leyenda que les comenté? Inmediatamente pensaron que Pablo representaba a Mercurio y que Júpiter estaba representado por Bernabé. Quizás la leyenda no la habían podido olvidar, quizás el miedo a que sus casas fueran quemadas, como en la leyenda que tenían, el temor a que algo fuera a caer sobre ellos como un juicio, ¿sí? Como supuestamente la leyenda había marcado o decía que pudiera ser una posibilidad eso. Pero lo que sí queda muy claro, que a partir de esa porción de las escrituras, hermanos, es que la idolatría del hombre es incurable en eso. Dios envió en el Antiguo Testamento a profetas que trajeron el mensaje de parte de Dios, y luego en el Nuevo Testamento que trajeron el mensaje de Dios de parte de Dios. Y ahora la iglesia de hoy, pastores, predicadores, que con frecuencia vemos que sus seguidores idolatrean más a la persona que al mensaje del Señor, minimizando el mensaje del Señor. De allí que hay mucha proliferación de tantos profetas, tantos apóstoles hoy en día que son idolatrados por sus seguidores,
por sus congregaciones, mientras el mensaje que se supone que debe de estar sobre, lo minimizan el mensaje. Y Dios explica ese tipo de idolatría. Romanos capítulo 1 versículo 25. Romanos capítulo 1 versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entendemos cómo Pablo, inspirado por Dios, define el origen de la idolatría. Es el cambio de la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Eso origina que la criatura adore a la criatura antes que al Creador, hermanos. Y si pensamos que Cristo definió su misión cuando Él vino a la tierra, por ejemplo en Juan capítulo 18 versículo 37, ahí nos percatamos del origen del problema. Pilato le dijo: luego, ¿tú eres el rey?, le pregunta. Respondiendo Jesús le dijo: tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. O sea que Jesucristo estaba definiendo su punto ministerial, que Él vino a exponer la verdad. Él pudo haber dicho: yo vine a redimir a los pecadores, y fue verdad, ¿sí? Él pudo haber dicho: yo vine a dar libertad a los cautivos, también fue verdad. Pero en esta ocasión, a horas antes de morir, durante el juicio, Cristo define su misión de otra manera y dice claramente: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Cristo, antes de partir, nos dice: el problema de este mundo es un cambio de la verdad de Dios por la mentira. Yo he venido a cumplir mi misión, a dar testimonio de la verdad. Y Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Alguien define la idolatría de esta manera: que el hombre rehúsa admitir que es una criatura dependiente del Creador, y entonces él hace esfuerzos continuos para construir para sí mismo una vida independiente y segura. El hombre no acaba de aceptar que él es una criatura dependiente de un creador. Acuérdense, Adán y Eva, a ellos les ofrecieron la idea de dejar de ser criatura, ¿se acuerdan? Y le dijo: si tú lo comieres, serás como Dios. A ellos les ofrecieron esa idea de dejar de ser criaturas, llegar a ser como Dios, y por tanto independientes. Inmediatamente ellos compraron esa mentira, porque tomaron del fruto y compraron esa mentira ellos. Y entonces, cuando él cree eso, el hombre, él hace todos los esfuerzos del mundo para vivir una vida de una manera independiente, no sometida. Y al mismo tiempo, para garantizar su seguridad, forma como garantía para su seguridad, forma un ídolo en su corazón. A través de la construcción de ídolos que forman en su mente, colocan en un altar en su corazón, de manera que la inseguridad es una de las motivaciones de la formación de ídolos, hermanos. A mayor número de mis inseguridades, mayor es el número de mis ídolos que voy a formar yo. Cuando Pablo y Bernabé dice que se percataron de que esta gente estaba tratando de hacer contra ellos, ellos tuvieron una reacción violenta. En el versículo 14 al 17 de Hechos 14, del 14 al 17 dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas de una manera violenta y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas
vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado, o sea, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo, ¿sí?, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Nota que Pablo sabe que esta población es una población gentil de paganos que no han conocido nada del Mesías profetizado. Ellos no conocen nada del Antiguo Testamento. Ellos saben nada de los profetas, de cuando Cristo iba a venir al mundo a cumplir lo que ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Sabe Pablo todo esto. Y Pablo empieza entonces, ya no les habla del Señor Jesucristo, sino les empieza a hablar, a presentar al Dios creador del cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, como parte de una idolatría que ellos ya tenían ahí fija. Pablo quiere que esta gente gentil, pagana, pueda voltear los ojos al Creador, pueda voltear los ojos al que está, el que hizo los cielos y la tierra, que su mirada esté enfocada en el Creador y no en la criatura, porque ellos estaban queriendo adorar a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí? Pablo estaba allí. Cuando leemos Romanos capítulo 1, entendemos por qué el hombre se condena. Él se condena porque él no reconoce al Dios que se reveló a través de la creación. Romanos 1, 18 al 21 dice: tampoco que reconoce al Dios que hizo, evidentemente se hizo en su interior, de reconocer la lluvia, de reconocer eso, pero se reveló a Dios, se reveló a sus corazones que había ese Dios creador antes que la criatura. Ni tampoco le dieron gracias a Dios. Por eso es que nuestros antiguos aquí en Centroamérica, bueno, en América, ¿no?, los aztecas, los olmecas, los tantos que había, ¿no?, ellos que adoraron la lluvia, adoraron el fuego, adoraron la tierra, adoraron las hierbas, adoraron todo esto antes que ¿quién? Al Creador. Por eso es que el hombre se condena a sí mismo por tener esa adoración a la creación antes que al Creador. Ellos se condenan a sí mismos. Ahora, así el salvar, hermanos, Él necesita a Cristo las personas. Y a él lo condena cuando no reconoce al Dios creador, que se ha revelado ciertamente a través de la naturaleza, a través de lo que vemos, a través de las lluvias, a través de todo eso, se revela a nosotros en nuestro interior. Romanos 1:25, que cambiaron la verdad que él conoce en su interior por la mentira, llevándola a adorar a la criatura en vez que al Creador, hermano. Y Pablo comienza hablándoles allí a estos gentiles, ¿sí? Les empieza a hablar del Antiguo Testamento, del Dios creador, de algo que debían ellos haber reconocido, pero no lo reconocieron, hermanos. Y entonces ellos se lanzaron, rasgaron sus ropas, dice allí, ya me los imagino, no sé si ustedes se los imaginan allí, entre la multitud, ¿no?, rasgando sus vestidos, siguiendo violentamente. Y esa es la forma. Cuando ellos rasgan sus vestidos, es la forma judía para expresar que lo que estaban viendo, que lo que ellos estaban escuchando era una blasfemia. Y ellos rasgaron sus ropas y dicen: varones, ¿por qué hacen estas cosas? Y nosotros también somos hombres. Es como si alguien viniera y se arrodillara aquí y te empezara a adorar una patada, ¿no?, para que se ubique esa persona. Porque no es así, hermanos. Versículo 18 dice: y diciendo estas cosas, difícilmente, fíjense, versículo 18 de Hechos capítulo 14. Y diciendo estas cosas, a pesar de que rasgaron sus ropas, estaban en contra de esa adoración. Dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud
ofreciese sacrificio. El sacerdote de Júpiter, del templo de Júpiter que había en Listra, de la ciudad, había venido con toros, con guirnaldas para ofrecérselas a estos hombres, hermanos. No solamente la idolatría del hombre primitivo de esos tiempos, sino que la idolatría del hombre que está sentado aquí hoy en día es incurable, hermanos. Calvino, un teólogo, decía que el corazón humano es una máquina fabricadora de ídolos, que tan pronto destruye una, a la vez ya está construyendo otro ídolo, hermanos. A pesar de que Dios se ha revelado que es abominación delante de la idolatría, hermanos. Los primeros mandamientos de la ley de Dios fueron dedicados precisamente a prohibir, a evitar la idolatría. No tendrás dioses delante de mí, acuérdense. Número 2, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra tendrás imágenes. No tendrás dioses, ni tampoco tendrás imágenes de ellos. Sin embargo, el hombre ha preferido poseer ídolos, porque los ídolos son más manejables y los puedo llevar a concederme los deseos que yo quisiera. Y como Dios es alguien a quien yo tengo que rendirle cuentas, no me conviene creer en ese Dios. Por eso ellos crean ídolos, porque a Dios sí le tienes que rendir cuentas. ¿Por qué no venís a la iglesia? Porque te quedases durmiendo, porque preferices otras cosas. Y ahorita vamos a hablar de eso, así es que vamos a tomar. Muchos han definido que un ídolo es cualquier cosa que desplaza a Dios en mi corazón. Otra vez, han definido que un ídolo es cualquier cosa que desplaza a Dios en mi corazón. Puede ser algo sencillo, que no es pecaminoso, sí, pero desplaza a Dios en mi corazón y eso me absorbe. Por ejemplo, hoy es domingo, venden una rica barbacoa, no les digo en dónde, pero hoy es domingo y me voy a la barbacoa en vez de venir a la iglesia. O ¿saben qué? Hay partido de fútbol allí en el Azteca y vamos, y vienen. O sea, es algo que es cualquier cosa que desplaza a Dios de mi corazón. Hoy es domingo y por ende, pues en todo el mundo sabemos que es día del Señor, aunque los judíos no lo entienden así. Para ellos es el sábado, ¿no? Pero para nosotros es el domingo. Bueno, todos deberíamos estar aquí dándole honra, alabanza a Dios. Escúchenme para los que no vinieron. ¿Me están escuchando? Y si reciben el primer lugar en mis emociones y en mis pensamientos, eso me convierte en un ídolo, hermanos. Eso puede ser, por ejemplo, mi negocio, ser un ser querido. Ay, que lo voy a ir a visitar porque es el único día que tengo tiempo. Y le das primer lugar a tu ser querido que venir a la iglesia. Incluso les voy a decir algo, se puede convertir en un ídolo mi servicio para Cristo. O sea, yo prefiero lavar los baños que estar adorando a Cristo. Hermano, vente más temprano y lava los baños para que honres a Dios cuando estemos honrando a Dios. ¿Sí? Puede constituirse todo esto, lo que se ha comentado, en un ídolo, y cualquier cosa que compite con el señorío de Cristo en la práctica es un ídolo, hermanos. Ahora, cuando pensamos en el concepto moderno de lo que es un ídolo, ¿no? Ya no tenemos imágenes, ¿no? Realmente no pensamos en una estatua, en una imagen, ¿no? En una estampilla, ¿no? Ya no pensamos en esto por nuestro estado moderno que tenemos, porque todos nosotros somos más sofisticados el día de hoy, ¿no? El ídolo, hermanos, es algo pecaminoso independientemente que sea una piedra, que sea una persona, que sea un artista, que sea el dinero, que sea el placer, que sea el sexo, que sea el poder. Todo eso se convierte en ídolo para mí y eso aborrece a Dios.
Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Puso la eternidad en el corazón del hombre. Pero el hombre, en vez de buscar a Dios que puso en el corazón la eternidad, él prefiere un ídolo que le recuerda que hay algo más de este mundo, más allá de lo que él es. Pero es algo que no existe, o es algo que tienes que rendirle en cierta forma adoración a ese ídolo. Ya les dije, puede ser que tengo unos 15 años, que tengo una comida, que tengo un desayuno, que tengo esto, que tengo aquello, y desplaza la adoración a Dios. Todo eso ya es un ídolo para Dios, y eso es abominación ante el Creador. La razón por la que Dios nos protege de esos ídolos, hermanos, no es porque Dios se sienta amenazado por ningún ídolo, porque los ídolos están inertes. ¿Cómo es que el Creador del cielo y la tierra se va a sentir amenazado por un ídolo? La razón por la que Dios nos protege de los ídolos es porque los ídolos nos destruyen a nosotros mismos. El ídolo crea una autodestrucción, y Dios está tratando de evitar que aquellos que por quien el Hijo murió puedan ser destruidos por los ídolos que ellos mismos fabrican. Yo creo que una de las razones por las que se nos hace difícil reconocer nuestros ídolos es porque los ídolos están en un altar de nuestro corazón. ¿Y qué dice? Que el corazón, ¿qué es? Engañoso. Y aparte es engañador el corazón, hermanos. ¿Qué te dice el corazón que es engañoso y engañador? Te dice, no, hay que visitar a mi compadre, porque ¿qué crees? Que se cayó del tercer piso y ya se está muriendo, y que tal vez ya no lo vuelva a ver, y que no, mejor voy. Y dejamos nuestro servicio, dejamos la adoración a Dios, dejamos todo esto por ir allá. Entonces, ¿qué te dice el corazón? Te engaña. No, porque voy a predicarle la palabra. Nunca le predicases nada, y ahora que está moribundo, ahí quieres ir a predicar. No, es engañador mi corazón también. Esos ídolos tienen diferentes formas, hermanos. Se erigen de diferentes áreas en el diario vivir, ¿no? Para los ateos, dejen decirles esto, para los ateos su ídolo es su ateísmo, sus ideas, por lo cual ellos tienen una pasión y su motivación de vida. Son como, diríamos, su generador de energía para condenar todo aquel que cree en Cristo Jesús. Es su motivador para condenar eso. Para otros, el Dios es el ídolo es el Dios de mi comodidad. Un Dios práctico que no me exige ir a la iglesia. Es un Dios que me dice que me da lo mismo que yo vea el culto a través de en línea, o escuche la predicación en la computadora, en un dispositivo, y que yo no necesariamente tengo que estar presente, porque al final lo que importa es el mensaje. Es una comodidad. Para otros, el Dios es mi éxito, el Dios de mis logros, es un Dios que está allí para prosperarme. De hecho, es un Dios tan bueno, hermanos, que pensamos así, que dice el corazón engañador y engañoso, que si yo le doy algo de dinero, Él me lo devuelve con creces. Tan así es. Menciono todo esto porque de la manera que tú y yo concibamos a Dios es la misma manera como vamos a adorar a ese Dios, hermanos. Y Pablo concibió, y Bernabé, como representantes, fíjense cómo es, ¿no? Gente que en un momento los pone como dioses, Júpiter y Mercurio, ¿sí? Los quieren adorar con sacrificios, ¿sí? Ellos vean cómo ellos explotan de una manera, porque por un momento a ellos los querían adorar, pero no pasando unos minutos ya los querían linchar a ellos. Ahora, si tú tienes a un Dios que es un Dios solucionador únicamente de problemas,
¿sabes qué va a pasar? Le vas a adorar más intensamente cuando estás en medio de problemas. Y tú dices, no, Dios me respondió la vez pasada, voy a la iglesia. Y ahí vienen a la iglesia porque tienen problemas. Porque cuando vine a la iglesia, Dios me solucionó el problema. Porque cuando vine a la iglesia, oraron por mí y Dios me trajo sanidad. Entonces tienen a ese Dios en una concepción de que es un Dios únicamente para hacerme favores. Y el principal objetivo por el cual nosotros fuimos creados es para adorar a ese Dios creador. No para que me venga a solucionar de problemas, ¿no? Eso es de una forma misericordiosa que Dios lo hace, nada más por su misericordia, ¿no? Es una añadidura que Dios hace a nuestros corazones, pero Dios no está interesado en que tú seas sano. No estás interesado en que tú seas prosperado. Dios está interesado que tú le adores, porque a través de la adoración Él va a extender su misericordia. Y si tú le pedías un chicle, a lo mejor Él te da muéganos también, además del chicle. O sea, Dios te da más de lo que tú le pides, pero cuando Él así lo cree necesario, ¿sí? La solución a la idolatría Dios la proveyó. Primer mandamiento dice: amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? Agregó Cristo, ¿no? Ese es el más grande y primer mandamiento. En otras palabras, vas a amar a Dios con toda tu mente, porque necesitas concebir, fíjense, necesitas concebir cómo verdaderamente es ese Dios. Por eso es que yo lo tengo que amar con toda mi mente. ¿Quién es Dios para mí? Si yo lo creo que es un Dios chiquito, que es un Dios que ni me exige nada, que es un Dios así tranquilo, pasivo, que no hay problema que faltes a la iglesia, no hay problema que no me adores, incluso no hay problema si vienes a la iglesia cada 8 días y me adoras de una manera sin fuerzas, sin mente, sin ganas, y nada más estás ahí sentado, pasivo. No, hermanos, tengo que adorarle con mi mente, saber quién, o tener un entendimiento de quién Él es para mí, hermanos, ¿sí? Cuando concibas a ese Dios, ¿sí?, tu corazón tendrá una reacción natural al Dios que has concebido verdaderamente. Y ahora le vas a adorar ¿con qué? Con todo tu corazón. Porque ya lo adoraste con tu mente, concebiste quién es Dios en tu mente, y después, como propuesta secundaria, lo adoras con todo tu corazón, ¿sí? Porque ya has visto quién es ese verdadero Dios, y ahora participas de su adoración de una manera singular, de mi corazón a tu corazón, Dios. No hay nada más, mayor fervor, motivación para ti, que ese Dios que se revela a tu corazón, se revela a tu mente, se revela a tu alma y te dice: yo soy el Dios que te sacó del pecado, te saqué de Egipto, te saqué de la condenación. Y cuando nosotros reconocemos eso, hermanos, entonces venimos aquí y estamos dispuestos a alabar al Señor, estamos dispuestos a levantar nuestras manos, estamos dispuestos a exaltarle en medio del problema, sí, como Pablo fervorosamente adoraban al Señor, hermanos. Ya casi me estoy destruyendo yo mismo, ¿eh? La clave de esto no es odiar el pecado, hermanos, es amar a Dios. Nota cómo el mandamiento no dice odiarás al pecado, no, dice amarás al Señor tu Dios. Cuando tú amas al Señor tu Dios con tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, miren, por ende no hay practicidad del pecado. Por ende el pecado está alejado de mí, hermanos. Y en la medida que yo viva en la cercanía con mi Dios, me va cambiando a la imagen de su Hijo, hermanos. Lamentablemente, a la medida que yo me alejo de Dios, ¿sí?, yo voy tomando la forma de ídolo.
Salmo 115, el salmista lo revela de esa forma. Tienen ídolos, tienen ojos que no ven, tienen oídos que no oyen, boca que no habla, nariz que no huele, pies y no caminan, ¿sí? Se volverán como ellos, todos ellos, los que confían en ellos, se volverán de una forma de ídolo todos ellos. La lejanía de Dios va degradando la imagen de Dios en nosotros. Y es como ese Dios se forma, es como ese ídolo se forma en nosotros. Nuestros ídolos no son tan públicos como los de ellos en esas épocas, ¿no? Que sí tenían imágenes, tenían estampillas, tenían estatuas, ¿no? Tenían todo eso. Algunos al día de hoy también, pero ya hasta las iglesias católicas ya han ido quitando las imágenes poco a poco. Vean, ya no. Pero vea lo que dice Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Que hay algo escondido dentro de nosotros. Ya no son imágenes, estampillas, ya no hay mucho de eso, especialmente en las iglesias carismáticas. Ya no hay nada de eso, pero Ezequiel revela algo más fuerte aquí. Ezequiel capítulo 14, versículo 3 dice: hijo de hombre, esos hombres han puesto sus ídolos ¿en dónde, hermano? En el corazón. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? No, porque sus ídolos ¿dónde están? En su corazón, y el corazón que es engañoso y engañador. Entonces nosotros tenemos a un Dios, el Dios de la Biblia. Alrededor de ese Dios hay una serie de conceptos teológicos que hoy por hoy llamamos teología. Bueno, el ídolo tiene su propia teología. Nosotros construimos la teología funcional alrededor del ídolo. Así es como funciona. ¿Cómo funciona esa teología funcional? Así, miren. Yo le rezo a ese ídolo, ¿no? Por algo. Si no me concede, entonces no me funciona. Me voy con otro ídolo. No me responde, no me funciona, me voy con otro ídolo. Construimos esos ídolos funcionales nosotros. Nosotros idolatramos, por ejemplo, la seguridad. ¿Por qué idolatramos la seguridad? Porque desconfiamos en la protección de Dios. Y luego llamamos a esa incredulidad, en vez de llamarle incredulidad, ¿sabe cómo le llamamos nosotros? Responsabilidad humana. Y decimos, no es que desconfiemos en Dios, sino hay que ser responsables. Pablo y Bernabé, bueno, ahorita les voy a decir más. Pablo y Bernabé dice que cuando fueron responsables, que se huyeron allí. Sí, se huyeron, pero ¿qué hicieron primero? Se quedaron por un tiempo ahí, bastante allí, dice, predicando la palabra. Otros dirían, no, es que tú no eres responsable, no, es que tú no confías en Dios, no, es que quién sabe qué. Dirían así. Debes de ser responsable, debes de entender que Dios te pone, pero también te da habilidad para salir de allí. Bueno, sí, en muchas ocasiones sí lo hace Dios. En muchas ocasiones le dijo el Espíritu a Pablo: no entres a esa ciudad. Y Pablo se siguió de filo. O sea, sí se vale eso, sí Dios así, pero cuando nosotros desplazamos en primer lugar, ¿sí?, otra cosa que no sea la seguridad en Cristo Jesús, hermanos. Hoy por hoy tenemos cámaras, tenemos sensores, tenemos tantas cosas tecnológicas hoy por hoy, pero ¿por qué? Por la inseguridad que hay en nuestros corazones. La teología funcional es como nosotros explicamos idolátricamente todo lo que hacemos para sentirnos seguros. Un ídolo provee seguridad. ¿Un ídolo provee seguridad? Ciertamente sí. Es una seguridad efímera, es una seguridad pasajera nada más. De hecho, el salmista 115 decía que denuncia primero los ídolos que ya mencioné, y luego ¿qué hace él?
el mismo salmista en el mismo texto da la solución de cómo destruir esos ídolos. En el versículo 9 al 11, 3 veces inmediatamente después de denunciar a los ídolos, les dice: oh Israel, tu problema es que tienes falta de confianza, falta de creencia. Tú eres un incrédulo. Y cómo vas a terminar con todo eso, ¿sí? ¿Cómo vas a terminar con todo eso? Pues vas a terminar confiando en el Señor, que Él es tu escudo, Él es tu protección, Él es tu ayuda. De esa manera vas a destruir tus ídolos. Mucha gente pone a su mamá, a sus papás, a sus hijos como ídolos en sus corazones. ¿Cómo? No quiero que le toque el aire y lo llevan en una burbuja, ¿no? No, porque si no le van a hacer algo y lo llevan hasta la escuela y ahí lo cuidan y ahí lo están cuidando. Es su ídolo, ¿no? Es su ídolo. Pero ¿cómo vas a destruir todo ese ídolo? Confiando en el Señor, sabiendo que Él es tu escudo, Él es tu protección, Él es tu guía. Volvamos al versículo 19 de Hechos 14, donde Pablo y Bernabé están en Listra, y entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadiendo la multitud y habiendo apedreado a Pablo, fíjense, ya lo apedrearon a Pablo. ¿Y qué diríamos nosotros? Dice Pablo. Bueno, le arrastraron fuera de la ciudad, fíjate, le arrastraron, pensando que cómo estaba Pablo. ¿Cómo estaba Pablo? Muerto. Esta gente estaba tan airada, tan en contra, que bajaron estas ciudades, removieron la multitud. Pero lo increíble, hermanos, que unos minutos antes era Júpiter y Mercurio. Les adoraron. Y unos minutos después los apedrearon y los dejaron moribundos fuera de la ciudad. Podemos ver la volatilidad del pensamiento humano, de las emociones humanas, de cómo pasa de lo sublime a lo ridículo, de verdad, de lo sublime a lo ridículo, para abrir en un cerrar los ojos. Dejaron muerto a Pablo en Listra. En más de una ocasión los discípulos tuvieron que viajar, trasladarse de una ciudad a otra porque los andaban siguiendo. No, yo imagino diríamos hoy por hoy, ¿no? La adrenalina pura que traían Pablo y Bernabé, ¿verdad? Versículo 20-21. Pero rodeados los discípulos, o sea, Pablo y Bernabé, se levantaron y entraron a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, otra vez volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Esta gente como que era masoquista, ¿no? Acaban de salir de Antioquía, de Iconio, de Listra, donde habían sido apedreados, maltratados, y ahora a Pablo se le ocurre una vez más, por aquello que alguien no creyó en Cristo Jesús la vez pasada, vamos a regresar allí, porque a lo mejor Dios tiene algo allí. ¿Por quién creen que? Por esa razón yo creo que Marcos los abandonó en Panfilia, porque dijeron: estos señores son de otra generación, de otra élite, y mejor me voy. No quería sufrir a lo mejor también Marcos, por eso los abandonó en Panfilia. Pero esa gente, de verdad que yo lo considero así, esa gente era una gente intimidable, ellos, por la confianza que habían puesto en su Dios ellos. No cualquier persona, hermanos, de verdad, no cualquier persona hace esto. No cualquier persona que te corran ahorita de aquí y lárguese. Y bueno, unas cosas son palabras, ¿verdad? Pero otra cosa es: saquen el látigo, paz. Saquen los palos, los tubos, paz. Y los dejaron medios muertos. Ya lo vieron ahí que no reaccionaba. Dijeron: sáquenlo de la ciudad. Pero no se crea que lo sacaron cargando, arrastrando lo sacaron. Y ya después ya los vieron los discípulos al final de la ciudad, afuera de la ciudad, dijeron: ¿y ahora qué? Y de repente ven a Pablo. Hermanos,
volvieron a donde habían sufrido ellos. Pero también Pablo les dice a los tesalonicenses, cuando pues les dicen: miren, cuando nosotros veníamos con ustedes, veníamos de Filipos y nos arrastraron hasta la plaza pública, nos dieron azotes, 39 más 1, y cuando llegamos a ustedes volvimos a predicar el mismo evangelio. O sea, eran imparables estos hombres. Gente que cree de esa manera no fabrica ídolos, hermanos, de verdad. Gente que cree de esa manera ni piensa en ídolos, hermanos, porque su vida está completamente sumergida a la voluntad de Dios. Hermanos, todos nosotros honestamente fabricamos ídolos. La palabra lo dice, la historia nos los demuestra a través de la historia, ¿no? Nos demuestra gente tan piadosa como Juan Calvino se incluía entre aquellos que tenemos corazones fabricadores de ídolos. La pregunta es: ¿cuáles? ¿Cuántos? ¿De qué tamaño? ¿En qué áreas? Y esa semana, cuando estaba estudiando eso, yo le pedía perdón a Dios. Decía: Dios, perdóname porque he fabricado este ídolo allí. Y he puesto mi confianza en otra. He puesto mi confianza en otras cosas antes que a ti, Dios. Perdóname, Dios, porque ese es un ídolo. Poner tu confianza en el foco, poner tu confianza en el proyector, poner tu confianza en la música, poner tu confianza en el dinero, poner tu confianza en la comida. Todo eso es un ídolo. La confianza en ese Dios, de verdad, hermano, cuando nosotros confiamos en ese Dios, ¿sí? ¿Cómo le llaman? Pulveriza mis ídolos, o sea, los hace añicos de una manera natural. Si tratas de destruir los ídolos sin ver a un Dios más grande, hermanos, nunca lograrás cultivar la visión de un Dios como Él es. Tus ídolos terminarán allí haciéndose, mostrándose en tu vida, y entonces adorarás a tus ídolos. Pero cuando tú ves a un Dios grande, poderoso, único, altamente verdadero, sabio, eterno, por todos los siglos, terminarán tus ídolos de una manera desastrosa allí. Dios es el centro, y tú amándole con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, yo creo, hermanos, yo creo que vale la pena que nosotros nos pongamos en comunión con el Señor. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.